El movimiento LGBT. Creo que todos sabemos un poco acerca del tema, pero ¿qué es realmente LGBT? LGBT son siglas para lesbiana, gay, bisexual y transgéneros. Oye, pero ¿cuál es su propósito? El propósito de este movimiento es la igualdad de derechos para estas comunidades sexuales, las cuales son una minoría. Ay, creo que este movimiento tuvo su origen en 1978, ¿no? Con una de las manifestaciones de liberación homosexual. Sí, exacto. Aparte, este hecho tuvo un profundo impacto en estas minorías sexuales, ya que a partir de este entonces, en la década de los 80s, empezaron a querer ser nombrados en políticas y en medios sociales, y el término orgullo pasó a ser de aceptación en lugar de liberación. Pero creo que actualmente el LGBT está pasando a LGBTTI porque han salido nuevas comunidades como transgéneros, transexuales, transvestis e intersexuales. Vemos cómo han cambiado también a través de los años. Según yo, los derechos de los homosexuales empezaron a finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial porque antes era considerado como delito. Pero creo que la despenalización sí fue aprobada por los diputados alemanes, solamente que se ve afectada por la crisis del 29. Sí, pero el movimiento LGBT retomó su impulso en 1945 en una etapa que se llama Movimiento Homófilo. Y ya de ahí fue que en 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York fue escenario de uno de las más grandes luchas del movimiento LGBT. Sí, y también en 1973 la psiquiatra Robert Spitzer de la Asociación Americana de Psiquiatría dejó de considerar la homosexualidad como una disfunción sexual en su manual de trastornos mentales. En 1978, la bandera de la libertad, con los colores del arco iris que identifica a la comunidad LGBT, fue creada por el artista estadounidense Gilbert Baker. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de la salud. En 2001, Holanda se convirtió en el primer país en el mundo en aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera boda gay se celebró en Ámsterdam. En 2005 se celebró el primer Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. El día elegido 17 de mayo conmemora la fecha en la que la OMC dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad en 1990. Y bueno, actualmente en 2015, Caitlyn Jenner hizo su primera aparición como mujer en la portada de Vanity Fair tras someterse a una operación de reasignación de sexo. La portada trajo a más de 9 millones de usuarios únicos al sitio web de la revista, sentando un récord sin precedentes. Obviamente una historia tiene partes buenas y partes malas. La mala es que en un total de 5 países y 2 regiones la homosexualidad está castigada con la pena de muerte y en un total de 71 países existen penas de prisión, a veces con cadena perpetua o condenas que implican castigo físico. La parte buena es que el matrimonio homosexual es legal en 14 países del mundo, como Holanda, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia y por supuesto México. Hablando de México, creo que también es importante ver qué pasó en nuestro país en cuanto a este tema. Podemos empezar con la escritora Nancy Cárdenas, quien se convirtió en una de las primeras figuras publicadas en hablar sobre su homosexualidad en televisión nacional. Tras una entrevista en el programa 24 Horas con Jacobo Zabludovsky, un año más tarde, en 1974, fundó el Frente de Liberación Homosexual, la primera organización a favor de los derechos de los homosexuales en nuestro país. En 1978, donde docenas de hombres gays y mujeres lesbianas se manifestaron en la gran marcha conmemorativa del 10º aniversario del movimiento estudiantil del 68, marcando con ello el comienzo del llamado Movimiento de Liberación Homosexual. En 1979 se celebró la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México. José Joaquín Blanco publicó Ojos que da pánico soñar, que muchos activistas adoptan como manifiesto homosexual. En 1980 se llevó a cabo la segunda marcha del orgullo homosexual, en la que participan alrededor de 7,000 personas. Ingresaron a la Basílica de Guadalupe en la procesión por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, lo que provoca un escándalo. En 1983 se documentaron los primeros casos de VIH-Sida en México. La pandemia reducirá el activismo gay. Se satanizó, discriminó y estigmatizó a los homosexuales como culpables del SIDA. En 1991, en Acapulco, Guerrero, se realiza el 8º Congreso de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, después de ser vetado por autoridades de Jalisco para que se llevara a cabo en Guadalajara. 1997. Patria Jiménez Flores se convirtió en la primera diputada federal abiertamente gay en el Congreso de México. Además, es la fundadora de la Asociación Civil del Closet de Sor Juana.
el cual trabaja a favor de los derechos de la comunidad lésbica. 1999, decenas de miles de participantes en la 21ª Marcha del Orgullo Lésbico Gay llegan por primera vez al Zócalo capitalino. 2001, la primera diputada lesbiana del Distrito Federal, Enoe Uranga, promueve la iniciativa de leyes de sociedades de convivencia, la cual daría garantías jurídicas a las parejas del mismo sexo. Y se cumplen 100 años de la famosa redada contra 41 homosexuales en México. 2007, Antonio Medina y Jorge Serpa se convirtieron en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio legalmente en la Ciudad de México. Bueno, el movimiento LGBT mundialmente apareció en la década de los 60, 50, 60, que fue donde las manifestaciones pues que estaban existiendo ya mundialmente no se enfocaban en un ámbito económico, político, sino que ya iban orientadas como que a un aspecto muchísimo más cultural, en donde la gente ponía como eslogan o tenía como ideal principal la libertad de hacer y deshacer lo que quisiera con su cuerpo. Surgen todas las revoluciones sexuales y que han tenido un impacto fuerte mundialmente, que actualmente nos afecta o nos llega, en el caso mexicano, de una manera muy particular, porque es cuando se empieza a hacer literatura, música y empieza a haber muchos colectivos que ayudan a que la comunidad se consolide como tal, como una comunidad. Hablar de orientación sexual es un tema bastante complejo, ya que no solo atañe como que esta parte científica de los seres humanos o biológica, sino que también abarca un aspecto psicológico, incluso cultural y social, y esa formación que han ido desarrollando a lo largo de su vida hasta que se empiezan a cuestionar este tipo de cosas. La orientación sexual básicamente se refiere a un patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinados grupos de personas definidas por su mismo sexo. A partir de que surge la revolución sexual en el mundo, muchas personas, principalmente de índole religioso, se cuestionaban acerca de qué era en realidad un homosexual. Los llamaban desviados, enfermos, y fue ahí donde entró en juego la modernidad y la globalización, que fue la que fue analizando poco a poco este proceso de estas personas para después dar a entender a una sociedad completamente cerrada que no era una enfermedad, que no era un fenómeno, por llamarlo de alguna manera. Ha sido un proceso bastante largo, hablamos de más de 50 años en donde la comunidad LGBT, no solo aquí en México, sino que mundialmente, ha luchado por una aceptación más grande, implementación de los derechos igualitarios, así llamados, que les dan apertura a vivir una vida, entre comillas, normal, como cualquier otro ser humano heterosexual. Yo creo que a pesar de que ha sido lento este proceso, se ha visto bien reflejado y socialmente hablando cada vez es como que un poquito más aceptado. Creo que la aceptación es muy difícil ser homosexual en una sociedad en donde la religión, las costumbres, las tradiciones pues se siguen reproduciendo, en donde sigue siendo mal visto que una persona esté con alguien de su mismo sexo. Creo que como sociedad tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes, un poquito más respetuosos con las decisiones de los demás. Y creo que si eso no se logra, pues nunca vamos a poder alcanzar ese objetivo, al menos para la comunidad LGBT, que es el ser aceptado, pues al menos entendido o comprendido o respetado. Creo que el respeto es uno de los pilares más grandes que tenemos, que deberíamos ejercer, y no solo con los homosexuales. Yo creo que cualquier persona que se muestre con el respeto, con la solidaridad, está aportando algo realmente valioso. Pero creo que al menos yo como especialista y como investigadora, el realizar distintas actividades que lleguen a esta sociedad para ampliar la visión respecto a este tema que no es nada nuevo, pero que últimamente, o al menos en estos últimos 10 años, ha estado sonando muy fuerte, es mi mayor aporte. Creo que informar a la sociedad de qué es realmente un homosexual, qué son realmente los homosexuales y en por qué no está mal. Ahora les explicaremos el significado de cada una de las letras de este movimiento. L es por lesbianas y su nombre proviene de las amazonas guerreras de la isla de Lewu. Su identidad de género es femenina. Sienten atracción por las mujeres. G es por gay y el término se empezó a utilizar en Inglaterra en el siglo XVI. Es sinónimo de alegre y feliz. Su identidad de género es masculino y sienten atracción por los hombres. B es por bisexual. Son personas que se sienten atraídas por ambos sexos. Su identidad de género puede ser femenino o masculino. T es transvesti y estos asumen su sexualidad y el vestuario del género opuesto. Su identidad de género es masculino o femenino y estos sienten atracción por el género opuesto en el que asumen. T es por transgénero.
Son personas que sufren discordancia con su sexo biológico e identidad sexual sin llegar a mudar físicamente. Su identidad de género es femenino o masculino. Sienten atracción sexual hacia el sexo opuesto según su orientación sexual. T es por transexual. Son personas que sufren discordancia con su sexo biológico y su identidad sexual. Usan procedimientos hormonales y quirúrgicos para homogeneizar este aspecto. Identidad de género femenino o masculino. Y pueden ser heterosexuales u homosexuales. Y es por intersexual. Son personas que tienen genitales de ambos sexos. Por ejemplo, tener un órgano reproductivo interno de una mujer y órgano externo sexual de un hombre. Identidad de género masculino o femenino. Son heterosexuales o homosexuales. Desde mi perspectiva, el movimiento no tiene como un significado trascendental, no porque esté mal, no porque no esté de acuerdo, no porque me sea insignificante, sino simplemente porque creo que la gente tiene formas de ser. No tendría que haber como alguna razón para expresarlas o para defenderlas. No para expresarlas, sino para defenderlas. El movimiento me parece que es una defensa ante esas formas de ser. Y yo únicamente creo que son formas que existen, que son y que están presentes en el mundo, aunque sé que la necesidad social lo exige y que por eso existe el movimiento. Yo simplemente creo esto que he venido diciendo. En la vida solo hay formas de ser. O sea, las personas son personas por lo que tienen dentro, por lo que son, por su contexto, por su descripción humana. No por el sexo que eligen, ni la forma que eligen de vivirlo. De hecho, me parece que una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo es que también este tipo de diversidad esté presente en los seres humanos, porque nos hace a todos diferentes en todos sentidos y hace todas las formas. De ninguna manera creo que sea una enfermedad o una deficiencia emocional. Todo lo contrario. Pues en realidad creo que son básicamente porque la gente es ignorante, y no ignorante en un mal tono, sino simplemente es como todas las cosas y como todo lo que trasciende en el mundo. O sea, la gente no sabe, la gente no entiende y siempre a la gente le parece que lo diferente es malo o asusta y se vuelve agresiva. O sea, era una perspectiva de una comunidad de gente que está cerrada y que está encerrada en un sistema en el que parece que está mal. No solamente porque sea una agresión a esta comunidad, sino porque me parece que cualquier tipo de agresión está mal. Estas formas de ser no son viables o no son comunes, pero que tampoco están dispuestos a abrirse para que lo sean. Y sobre todo, me parece que están mal las agresiones cuando lo haces frente a algo desconocido, que simplemente no aceptas porque no conoces, o que no aceptas porque tienes un prejuicio que está mal o que determina, o que crees que determina que está mal algo. No solamente frente a esta comunidad, sino cualquier cosa. Lo he sido muchísimas veces. En mi posición como maestra me ha tocado mucho ver este tipo de situaciones, pero concretamente la vi hace mucho tiempo en un chico maravilloso que era maltratadísimo por ser gay. ¿Qué hice? Pues defenderlo, y defenderlo como no en un tono de lucha ni en un tono de agresión, sino tratar de enseñarle a la gente lo maravilloso que era el niño. Siempre estoy en guerra por este tipo de cosas, siempre estoy como luchando por este tipo de derechos. Jamás puedo quedarme indiferente, nunca puedo. Ni puedo, ni quiero hacerlo, ni lo haré. El día que lo haga, ese día perderé un poco del sentido de mi vida, porque finalmente creo que esta lucha es de todos. Pues si se necesita, sí, claro. O sea, porque esa es mi característica esencial. Siempre estoy dispuesta a ayudar. Pero bueno, o sea, que digamos así de, voy a ir a luchar por el movimiento y entonces me voy a poner la camiseta. No, porque como dije hace rato, o sea, no me parece que sea un movimiento que tenga que estar en lucha. Híjole, yo creo que la tarea más difícil del movimiento es cambiar una mentalidad que no tiene que ver con no estar acostumbrados a la comunidad, sino con no querer a estar acostumbrados o ver más allá. Cambiar una perspectiva de una comunidad de gente que está cerrada y que está encerrada en un sistema en el que estas formas de ser no son viables o no son comunes, pero que tampoco están dispuestos a abrirse para que lo sean. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en su última encuesta en Addis del 2010, señaló que de cada 10 personas, 6 preferiría no vivir con una persona LGBT. Por lo tanto, el 50% de personas LGBT reportan haber sido discriminadas en algún momento de su vida. A estos datos se le suma lo que ha venido aportando la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por la Homofobia desde 1998, cuando informó que, en el periodo de 1995 a 1998, habían perdido la vida de manera violenta 164 personas homosexuales en México, debido a su orientación sexual. En su último informe, en 2003, la cifra llegó a 887 personas asesinadas, en promedio 50 personas por año, siendo 2012 cuando más crímenes se reportaron, con un total de 97.
Los datos geográficos a destacar son que la capital del país es la entidad con el mayor número de casos, seguida por el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Michoacán con 58. Es increíble que a más de 30 años del aniversario de la marcha LGBT en la Ciudad de México haya sufrido varios cambios a través del tiempo, en las cuales tanto sus demandas al gobierno y al pueblo han sido modificadas con el paso del tiempo, ¿no? Sí, aparte está súper padre que México está abierto a tantos cambios, y más que sean cambios que hagan a su gente. Y un gran ejemplo de esto es que somos considerados como una ciudad que es amigable ante todas las comunidades sexuales.